Ok, entonces, retomando lo que vimos en la clase de ayer, recordarán que vimos cómo calcular la asíntota vertical, la asíntota horizontal, y bueno, quedó pendiente cómo encontrar las asíntotas oblicuas de una función racional. En este caso, una asíntota de tipo oblicua es una recta de la forma y igual mx más b. Es decir, que en el fondo una asíntota oblicua en realidad es una asíntota de tipo inclinada. ¿Ok? O también se le llama una asíntota diagonal. Por ejemplo, yo les doy a ustedes esta función racional. Recuerden que una función racional es básicamente una función de tipo fraccionario, es una fracción. Fraccionario. Entonces, resulta ser que esta función, cuando yo la grafico en algún programa, recuerde que yo no le voy a pedir que hagan gráficas mucho menos de este tipo, porque requiere un poquito más de análisis. Pero vean que lo que está en color rojo es básicamente la gráfica de esto, que es x a la 2 menos 4 menos 5 sobre x menos 3. Resulta ser que uno se da cuenta que aquí hay una línea punteada de tipo diagonal. Esto que está aquí subrayado en amarillo es justamente la asíntota oblicua. Bueno, la ecuación es esta. Esto es una ecuación. Esto que está aquí, y igual x menos 1, esta es la ecuación matemática de esta recta. De hecho, yo sé que es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque la variable x está elevado a la 1 y yo podría decir, mira, profesor, eso es una recta donde la pendiente vale 1 y el intercepto vale menos 1. En efecto, eso es un criterio lineal, una función lineal o una recta. Lo que me interesa en esta parte es cómo encontrar esta ecuación. Entonces, en el examen, lo que yo le voy a pedir, o en la práctica o en cualquier otra evaluación, lo que le voy a pedir, jóvenes, es que ustedes me encuentren quién es esta ecuación. ¿Ok? Básicamente, lo que yo quiero es que ustedes me digan, profesor, quién es el criterio y igual mx más b que está asociada a una asíntota oblicua. Para yo encontrar esa asíntota oblicua, entonces necesito hacer una pequeña aclaración matemática. Aquí viene la parte importante de cómo encontrar la asíntota oblicua. Preste mucha atención porque esta es la parte importante de este tema. Resulta ser que, yo no sé si ustedes sabían, pero una fracción es lo mismo que una división. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es eso que una fracción es igual que una división? Claro, si yo les digo a ustedes, mira chicos, si yo tengo la fracción 5 tercios, pues en realidad esto es lo mismo que decir 5 dividido entre 3. De hecho, si usted ingresa en la cálculo 5 tercios, ingresa la cálculo 5 dividido entre 3, en el fondo la cálculo va a interpretar que es el mismo resultado. Entonces, una fracción en el fondo es una división. Y usted dice, pero ¿cómo es eso que usted va a dividir un P de X entre un Q de X? Eso se puede hacer. Eso es lo que se llama en matemáticas una división de polinomios. Usted puede dividir un polinomio entre otro polinomio. Y la división se hace como si uno tuviera, la división se hace así, ese es el chiste, explicarle cómo se hace una división. Para los que no se acuerdan, cuando uno está en la escuela, digo que es en la escuela que le explican a uno esto, a uno le dicen que si uno quiere dividir una cosa entre otra cosa, claro, en la escuela son números, pero van a ver que es la misma analogía. Si yo quiero dividir una cosa entre otra cosa, cuando uno hace la división, se da cuenta que lo que está aquí abajo, esto que yo llamo c de x,
Esa C de X, a uno dice en la escuela, eso se llama el cociente de una división. Pero resulta ser que cuando uno hace una división exacta, estas son divisiones exactas, cuando uno hace una división exacta, a veces sobra una cantidad. Esta cantidad que sobra es lo que se llama el residuo. Entonces, cuando uno hace una división, lo que le interesa es quién es el cociente y quién es el residuo. Ahora bien, voy a hacer la pequeña aclaración de que yo para hacer una división de polinomios tiene que suceder que el grado del numerador sea mayor o igual al grado del denominador. Entonces, ¿cuándo puedo dividir un polinomio entre otros? Cuando el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Porque recuerde que el numerador es P y el denominador es Q. Entonces, ahí es donde viene la parte interesante. Resulta ser que si yo quiero hallar la asíntota oblicua, necesito aplicar el algoritmo de la división. Básicamente, el algoritmo de la división es haga la división de polinomios. Entonces, vea qué interesante. Claro, no les he explicado cómo se hace la división, pero no me quiero explicar la parte conceptual primero. Resulta ser que si usted hace la, ¿cómo se llama? La división entre P y entre Q, vean dónde está lo interesante. Resulta ser que cuando uno calcula el cociente, bueno, de hecho, voy a poner acá, el cociente me pasa lo siguiente. Por cierto, voy a hacer una pequeña aclaración. Para yo poder encontrar la asíntota oblicua, necesito garantizar de que el grado del numerador sea uno más que el grado del denominador. Es decir, si el grado del numerador, si el grado del numerador es n, entonces para yo poder encontrar la asíntota oblicua, eso solo funciona cuando el grado del denominador es uno menos. Ok, entonces, si el grado del numerador es 4, el del denominador tiene que ser 3. Porque cuando yo hago esta división de polinomios, donde uno tiene un grado mayor que el otro, ahí viene la parte interesante. El cociente de esa división coincide con la asíntota oblicua. Es decir, cuando usted divide P entre Q, sabiendo que P es un grado mayor que Q, el cociente que ustedes obtengan va a pasar dos cosas. Primero, el cociente que ustedes obtengan es, es una recta lineal, es un criterio lineal. ¿Verdad? Es un criterio lineal. Entonces, el cociente es de la forma mx más b. Bueno, ese cociente justamente es la ecuación de la asíntota oblicua. Entonces, se lo pongo en palabras muy sencillas. Lo que ustedes necesitan buscar es el cociente de la división de polinomios, porque ese cociente es justamente la asíntota oblicua que andamos buscando. ¿Ok? Entonces, pongamos aquí algunas cositas de nombres. Ya sabemos que el cociente es lo que yo llamo aquí, este de acá. Este es el cociente. Este de acá es el residuo. Pero también estos de acá tienen nombres. Póngame el nombre por si a un momento yo lo digo. La Q se llama el divisor. Cada vez que yo diga el divisor es lo que está aquí dentro de la casilla. Bueno, este es el cociente, ya lo mencioné. Este es el residuo, eso ya lo mencioné. Y en el caso de la P se le llama el dividendo. ¿Ok? Por aquello que yo diga, mira, el dividendo tal, tal, tal. Bueno, ya saben quién es el dividendo. Es el P, Q, la C y la R. ¿Ok? Entonces, básicamente es hacer el algoritmo de la división.
Bueno, se están preguntando, especialmente para los que no se acuerdan o la primera vez que llaman mate general, cómo es que se hace una división de polinomios, ¿verdad? Entonces voy a empezar con un ejemplo en números. Voy a empezar cómo lo hacen uno en la escuela, porque aunque ustedes no lo crean, eh, tiene la misma lógica. Claro, una cosa son variables, otra cosa son números, pero la lógica se mantiene. Cuando uno está en la escuelita, le dicen a uno, vea, yo quiero que usted me haga una división exacta. Exacta significa que solo pueden ser números enteros, nada de decimales, es una división exacta. Si yo le digo a usted, divídame 54 entre 5, ¿cómo se hace esa división? A uno le dicen, vea, usted va a empezar de izquierda a derecha. Siempre le dicen a uno, vea, usted empiece de izquierda a derecha. ¿Qué significa empezar de izquierda a derecha? Van a tomar el primer número que aparece a su izquierda. Toman el 5 nada más, no toman el 54, toman el 5. Entonces, dice, bueno, profesor, tomo el 5. Ok, perfecto. Este 5 lo vas a dividir con el divisor. Entonces, agarra este 5 y lo divide con este divisor. Bueno, usted sabe que 5 sobre 5 da 1. Este 1 que obtienen es el que van a colocar aquí abajo de la casilla. Ponen un 1. Ok, entonces, ¿de dónde salió este 5? De este 1, de agarrar el primer dígito y dividirlo entre el divisor. Ahora, ¿qué hacen con este 5? Perdón, ¿qué hacen con este 1? Lo que van a hacer con este 1 es lo van a multiplicar con el divisor. Si usted multiplica 1 por 5, eso da 5. Eso lo colocan debajo del primer dígito. Lo colocan debajo. ¿Verdad? Tienen que, ok, una vez que usted que pone este 5, ¿qué le dicen a uno? Ah, ok, cámbiale en el signo. De hecho, cambiarle el signo es póngale en un menos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué al 5 hay que ponerle un menos? Porque luego lo que voy a hacer es sumar esta columna. ¿Cuánto da 5 menos 5? Bueno, si usted agarra esta columna y con el menos delante del 5, esta cosa le da 0. Entonces uno le dicen, bueno, la primera casilla tiene que darle 0. ¿Y qué pasa con el 4? El 4 uno lo que hace es lo va bajando. Ahora bien, uno se pregunta, el 4, por cierto, uno para dividir tiene que garantizarse que el número sea mayor que el divisor. Sí, ¿verdad? Entonces te pregunta, ¿4 es mayor que el divisor? No, como el 4 ya no es mayor que el divisor, usted dice, aquí se acabó la división. Cada vez que yo ponga esta doble línea, significa que ya se acabó la división. ¿Por qué? Porque este número es más pequeño que el divisor. Cada vez que el número sea más pequeño que el divisor, ya se acaba. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión que ustedes llegan es que entonces el cociente, en este caso, vale 1 y el residuo, en este caso, vale 4. Ahora, es un ejemplo muy sencillo, pero aunque ustedes no lo crean, este esquema es lo que hace uno igual con polinomios. Agarra de izquierda a derecha, empieza a dividir y multiplica, luego le cambia el signo, suma por columnas, se hace el procedimiento. Entonces, este procedimiento, que aunque se ve muy sencillo con números, se puede generalizar con polinomios. Entonces, quiero terminar la parte conceptual antes de hacer ejemplos, haciendo algunas aclaraciones muy importantes. Cuando quieren dividir un polinomio entre otro polinomio, primero que todo, tiene que estar ordenados de mayor a menor grado. ¿Qué significa esto? Esto significa que si usted se da cuenta que P es de grado 2, entonces usted primero pone el de grado 2, luego el de grado 1, luego el del grado 0. Igual con el divisor. El divisor se ordena de mayor a menor grado. Hago la aclaración porque a veces a uno los términos se le dan desordenados y uno comete el error de empezar la división de izquierda a derecha sin haber hecho el ordenado. Eh, segunda observación importante. Resulta ser que a veces
a veces en el dividendo, esto solo ocurre en el dividendo, ¿ok? Hago la aclaración de que esto de completar términos faltantes solo ocurre en el dividendo. A veces, cuando uno tiene un dividendo, vea que este dividendo es de grado 3. Sin embargo, el del grado 2 no aparece y la constante 0, no, la del grado 0 no aparece. Entonces, cuando usted tiene un dividendo de un grado 3, por ejemplo, y aquí hace falta el del grado 2, cuando ustedes montan la división, tienen que colocar aquí el del grado 2 con un 0 a la par. Y en el caso de la constante solita que no aparece, simplemente se pone un 0. Ustedes se preguntan, profesor, ¿y por qué tiene que tener todos los términos? El de grado 3, el de grado 2, el de grado 1 y el de grado 0. Eso tiene que ver porque cuando uno va colocando términos abajo, por ejemplo, a usted le salió un menos 5x a la 2. Se le salió aquí abajo. Resulta ser que este menos 5x a la 2 no lo pueden colocar aquí primero. ¿Por qué no se puede colocar? Porque la primera columna solo van de grado 3. La segunda columna, grado 2. La tercera, grado 1. Y la cuarta, constantes. Entonces, si a usted le sale 1 al grado 2 y no coloca 0x a la 2, esta cosa le queda ahí flotando. Esta cosa no sabe dónde ponerlo. Entonces, para no tener ese problema, lo coloca aquí debajo 0x a la 2. Eso es básicamente para que uno tenga un orden. Cada columna es un grado distinto y los términos que están por debajo son del mismo grado. No se pueden combinar grados distintos para la misma columna. ¿Ok? Por eso es que hay que completarle cuando sea necesario hacerlo. Y tercero, en el momento que el grado del residuo ya sea más pequeño que el grado del divisor, ya usted ahí termina la división. Entonces, ¿cuándo usted termina la división? Porque usted puede dividir varias veces el mismo esquema. Usted termina la división en el momento exacto donde usted note que el grado de lo que queda en el residuo ya es menor que el divisor. De hecho, esto es análogo a decir, ¿por qué yo detuve la división aquí? Porque yo me doy cuenta que este número ya es más pequeño que acá. Solo que en los polinomios, lo que usted compara son los grados. Entonces usted compara, un grado es menor que otro, sí, listo, se acabó la división. ¿Ok? Esas son tres observaciones importantes. Ordenar de mayor a menor grado. En el caso del dividendo, si faltan términos de un cierto grado, lo completa con un 0 y la división va a terminar, o sea, cada vez que yo ponga esta doble línea, quiere decir el profe ya terminó. ¿Qué terminó? La división. ¿Por qué? Porque el grado residuo ya es más pequeño que el grado del divisor. Muy bien. Y por último, eh, siempre es posible hallar una asíntota oblicua siempre si ocurren dos cosas. Uno, no hay asíntotas horizontales en ambos infinitos. Es decir, yo no puedo tener al mismo tiempo una asíntota oblicua con una asíntota horizontal. Eso no es posible. O sea, es imposible encontrar una gráfica en ambos infinitos que al mismo tiempo tenga horizontal y oblicuo. Eso jamás va a suceder porque la gráfica no puede tener dos ramas. Y segundo, si el grado del numerador es uno más que el grado del denominador, ojo, esto que está acá es cuando usted tiene el criterio. Cuando usted tiene el criterio original, yo me doy cuenta del criterio original. Si el del criterio original, que es esta función f de x igual a p de x dividido entre q de x, si usted se da cuenta desde un inicio que el grado del numerador es uno más que el grado del denominador, téngalo por un hecho
que ese tipo de funciones va a existir una asíntota oblicua. Claro, además complementando que no tenga horizontales. De hecho, si el grado de arriba es más grande que el de abajo, hay un teorema que dice que no hay asíntota horizontal. O sea, que las dos en sí mismo están relacionadas. Una me lleva a la otra. Bueno, en realidad la segunda me lleva a la primera. Porque si se cumple la segunda, automáticamente la primera va a ser cierta. Porque por un teorema, si el grado de arriba es más grande que el de abajo, no hay horizontal. Eso fue lo que se explicó en la clase pasada, que la horizontal tiene una cierta regla con los grados. Bueno, creo que ya es momento de explicarles o recordarles, no desconozco qué tanto conocen de este tema, pero voy a suponer en forma general que no lo conocen. Voy a empezar primero explicando cómo hacer una división. Y ya después hago un ejercicio donde le dicen a uno, calcule la asíntota oblicua. Entonces, el primer ejercicio es un ejercicio de calentamiento. Que ustedes vean cómo se hace una división. Entonces, si yo quiero hacer esta división, lo primero que tienen que entender, bueno, aquí te deben entender que esto es como si fuera mi Q de X, y esto es como si fuera la P de X. En realidad no es necesario llamarle P y Q, pero para hacer la distinción. Entonces, vamos a hacer el algoritmo de la división. Vamos a hacer la división. Voy a hacer esta división. P de X dividido entre Q de X. ¿Y cómo se hace la división? Ok. Vamos a colocar el P en orden. Bueno, de hecho ya está ordenado. X a la 2 más X menos 1. Ponemos aquí como una especie de cajita o casilla, no sé cómo le llaman, una cajita ahí, semiabierta. Y ponemos X menos 3. ¿Ok? Voy a explicar cómo inicia la poesía. Para iniciar este procedimiento, usted primero va a tomar, recuerde que es de izquierda a derecha. Entonces, usted lo que hace es en este caso, tomar el primero. Van a tomar el primer término, x a la 2. Entonces, ¿qué hacemos con ese x a la 2? Van a hacer esto. Van a agarrar el x a la 2 y lo van a dividir. Y en este caso, profe, ¿con quién lo hago? Ok, aquí siempre lo hace con el primero. Entonces, siempre cuando uno divide, lo hace con el mayor grado. Entonces, agarran el primer término, x a la 2, y lo dividen entre x. ¿Cuánto da x a la 2 entre x? Esto lo que pasa es que se cancela una x de abajo con una de arriba, entonces me queda x. Esta X que me dio acá, lo colocan aquí en el cociente. Esa es la primera división. Una vez que usted ya dividió el primer término con el primero de acá, lo que sigue ahora es agarrar eso que le dio y multiplicarlo acá y multiplicarlo acá. Esto de acá es una multiplicación. Voy a ponerle aquí un producto. Dice, pero ¿qué es eso? ¿Cómo que un producto? Sí, claro, usted agarra X multiplicada por X, eso le da X a la 2, lo coloca aquí abajo. ¿Ok? De hecho, si quiere le hacemos otro colorcito, ¿verdad? X por X, X a la 2. X multiplicado por menos 3 da menos 3X. Una vez que hacen eso, colocan una línea, porque ahora hay que hacer una recta. Ok, entonces para que quede claro, este que está en color celeste salió a agarrar X multiplicarlo por todo de adentro. Ahora, antes de hacer la resta, yo hago un cambio de ciclo. De hecho, cuando yo pongo esta flechita aquí, significa que hago un cambio de ciclo. Entonces, aquí, si es positivo, se pone negativo. Y aquí, si es negativo, se pone positivo. Entonces, siempre a la línea nueva que sale, se le hace un cambio de ciclo. Y ahora sumamos columnas. La primera columna siempre da 0. Eso siempre va a ocurrir. X a la 2 menos X cuadrado da 0. La segunda columna se suma. ¿Cuánto da X más 3X? Eso da 4X. Y ahora el menos 1 lo bajo. Entonces me queda
Eso lo que hago es actualizar el polinomio. Este es el nuevo polinomio. Entonces, ahora voy a hacer la división, pero partiendo de este de acá. Pregunta. El grado, este es grado 1. Grado 1 puede dividir a un grado 1. Sí, sí se puede. Si es del mismo grado, todavía se puede dividir. Entonces voy a borrar esto, porque ahora vamos a hacer otra división. Entonces recuerden cómo es el chiste. Voy a agarrar el primer término de izquierda a derecha. Entonces agarro el 4x. Agarro aquí el 4x. Y lo divido entre el término principal del divisor, que es la x. Cuando usted divide 4x sobre 4, se cancelan las x y entonces me queda 4. Ese 4 que le queda lo colocan aquí sumando más 4. Entonces ya tengo un 4 en el cociente. Ahora, ¿qué hago con ese 4? Ese 4 va a multiplicar a este término de acá y va a multiplicar a este término de acá. Lo multiplica. Entonces, 4 por x me da 4x. Lo coloco debajo del grado 1 en orden, ¿verdad? 4 por menos 3, esto da menos 2. Ok, entonces, de hecho, si quieres te lo pongo en colorcito azul. Yo sé que ustedes no lo van a hacer en color, pues yo sí lo hago por ser el primer ejemplo. Y entonces, ponen aquí una línea y van a hacer una recta. Pero para hacer la recta, tienes que hacer un cambio de signo. Entonces, van a hacer un cambio de signo. Aquí se pone menos y aquí se pone más. La primera columna siempre da 0. De hecho, es que se cancelan. ¿Y cuánto da menos 1 más 12? Esto da 11. Recuerde que un número, de esto es un 11, voy a poner un 11 pero con cachitos. Esto es un 11. Recuerde que un número es de grado 0. Cada vez que usted tenga un número, esta cosa es de grado 0. Como esta cosa es de grado 0, grado 0 es más pequeño que grado 1. Sí, terminamos la división, se terminó la división. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería en este caso que el residuo es 11 y el cociente sería x más 4. ¿Verdad? Recuerda que este ejercicio nada más haga la división. Cuando uno hace la división, lo que le interesa en el fondo es, dígame quién es el residuo y quién es el cociente. Ok, ahora sí, viene el momento de las dudas. Solo que no, me parece que tengo problemas de escuchar el micrófono. Aquí, bueno, no sé si, de hecho, sería bueno. Alguien me puede hablar, nada más. Dígame, bueno, nada más dígame buenos días para ver si lo escucho. Alguien que quiera hacerme un saludo, nada más, buenos días. Porque nada más quiero escucharlo. Buenos días. Ok, hay una compañera que está, ok, no la escuché, vamos a ver si lo puedo escuchar. Buenos días. Ahora sí, gracias, Marilyn, ya la escuché, muchas gracias. Entonces, chicos, parece que ahora sí ya lo estoy escuchando. Bueno, nada más quería corroborar eso. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Ya sea que lo diga verbal o escrito. Ok. Obviamente, sí necesito que comprendan bien la división, porque si no hacen bien la división, eventualmente no calcularían bien la asíntota oblicua. ¿Ok? Bueno, de momento voy a darles el beneficio de la duda, de la comprensión. Entonces, vamos a ver un ejercicio tipo examen. Vamos, si uno, ¿cuáles son los ejemplos que uno podría toparse eventualmente en una evaluación? Por ejemplo, el siguiente. El siguiente, de hecho, había aparecido una evaluación, no preciso en qué examen, pero sí había aparecido en una prueba específica. Bueno, ahora sí. Tengo lo siguiente. Yo tengo una función cuyo dominio son los reales, excepto el 4. De hecho, el 4 es una restricción.
hasta R. Entonces, a mí lo que me interesa es básicamente el criterio. Uno, viendo el criterio, se da cuenta que el denominador es de grado 2 y el denominador es de grado 1. O sea, está cumpliendo la condición de que el grado de arriba sea 1 más que el grado de abajo. Entonces, técnicamente sí se puede encontrar la ULIC. Vamos a encontrarla. Solución. Ok. Vamos a hacer la división de P de X dividido entre Q de X. Es decir, voy a agarrar el numerador, que es en este caso es la P. Recuerde que tiene que estar ordenada de mayor a menor. Y aquí aparecen todos los términos. Y lo voy a dividir entre X menos 4. Entonces recuerden cómo arranca la poesía. Lo que hacemos es, vamos a iniciar de izquierda a derecha. Voy a tomar solo el primer término. Tomamos el primer término. Entonces, esto lo que hacen es, ok, menos 3x a la 2, lo voy a dividir, siempre se divide entre el término principal del divisor, entre la x. ¿Qué pasa si uno divide entre la x? Lo que hace es que se cancela una x de arriba con uno de abajo, entonces me queda menos 3x. Ese menos 3x es el que va aquí, en el cociente. Una vez que ya tenga ese menos 3x, recuerde que tiene que agarrar este término, multiplicarlo al menos 4 y multiplicarlo a la x. Se hace una multiplicación. ¿Cuánto da menos 3x por x? Eso me da menos 3x a la 2. ¿Okay? Eso da menos 3x a la 2. ¿Y cuánto da menos 3 por menos 4? Eso da 12 positivo por x. Una vez que usted tenga esta segunda línea, ponen una línea porque van a hacer una recta, pero para hacer esa recta tienes que hacer un cambio de signo. Entonces, ¿qué significa cambio de signo? Si aquí es menos, se pone más. Y si aquí es más, vea que si aquí es más, quito acá y el profe le pone un menos aquí. En la primera columna tiene que dar 0. Si no le da 0, créame que eso está malo porque siempre tiene que dar 0 en la primera columna. Porque la idea es ir bajando de grado, porque cuando esto desaparece ya queda un grado menor. La primera columna desaparece. 4 menos 12, eso da menos 8. Menos 8, x. Y el numerito solito lo baja. Ahora, ustedes se preguntan, ¿grado 1 puede dividir el grado 1? Por supuesto, todavía alcanza 1 más. Entonces, vamos de nuevo. Agarro el primer término de izquierda a derecha, o sea, menos 8x. Lo divido entre el término principal del divisor, que es la x. X entre x se cancelan ella misma, entonces me queda menos 8. Ese menos 8 tiene que ir aquí. De hecho, voy a borrar esto. Aquí ponemos menos 8. ¿Qué hago con ese menos 8? Lo multiplico a los términos del divisor. Multiplico al menos 4 y multiplico a la x. Multiplico. Menos 8 por x, eso da menos 8x. Menos 8 por menos 4, eso sería 32. 32 positivo, ¿ok? 32 positivo. Una vez que ya haya hecho eso, ponen una línea porque van a hacer una resta, pero al hacer la resta, tienen que cambiarle el signo. Aquí se pone más, y aquí dice más 32, le quitan el más, y le ponen un menos. La primera columna se cancela porque son opuestos y menos 2, menos 32 da menos 34. Y aquí se acaba la división. ¿Por qué se acaba la división? Porque menos 34, que es de grado 0,
no divide al grado 1. Pero recuerde que aquí solo me interesa la asíntota oblicua. Entonces, como solo me interesa la asíntota oblicua, la respuesta es esta. La respuesta sería que la asíntota oblicua, de hecho, si pongo AO, cuando ponga AO significa asíntota oblicua, en este caso sería Y igual al cociente. ¿Y cuánto me dio el cociente? El cociente me dio menos 3x menos 8. O sea, que a usted lo que le interesa es este cociente. Este cociente es el, la asíntota oblicua. ¿Ok? Me detengo por si alguien quiere aprovechar este momento para hacer alguna consulta, duda en particular. Entonces, eso que están viendo en pantalla es el algoritmo de la división de polinomios. Lo interesante sería si uno hiciera la gráfica. Insisto, en el examen no le voy a pedir la gráfica, pero vea qué interesante. Cuando uno hace la gráfica, uno logra observar, por cierto, hay que tener cuidado, porque usted puede decir, pero es que GeoGebra no me tira la asíntota. Eso es cierto. Cuando, cuando uno usa GeoGebra, por ejemplo, GeoGebra nunca le dice a usted, nunca le verifica la asíntota. Pero en realidad, uno, voy a hacer aquí nada más un dibujo. Uno, aunque no me tire la asíntota, uno más o menos tiene una sospecha de que hay una asíntota. Porque, por ejemplo, voy a graficar la función que estamos analizando. Y igual, pongo aquí la división, de hecho, vea qué interesante. GeoGebra la división interpreta como una fracción, que son equivalentes. Menos 3x a la 2 más 4x menos 2 y eso lo divido entre x menos 4. Cuando yo hago la gráfica, uno dice, "Mira, pero ¿cómo sé yo que hay una asíntota?" Bueno, hágale un zoom. Cuando uno le hace un zoom, uno imaginariamente, ve lo que está pasando. De hecho, está pasando dos cosas muy interesantes. Puede ser aquí un, ¿cómo se llama? Perdón, de hecho, esto no es lo que yo quería. Lo que yo quería era tomar la captura aquí. Cuando uno ve esta gráfica así a puro ojo, uno se da cuenta de dos cositas. Uno, que ven este comportamiento. Aquí hay un comportamiento asintótico. Entonces, uno tiene la ligera sospecha de que por ahí hay una asíntota inclinada. Y además, aquí uno ve que hay una asíntota de tipo vertical. De hecho, la vertical es muy fácil saber porque coincide con la restricción. Entonces, vea que, aunque GeoGebra no me tire las asíntotas, uno puede sospechar. Bueno, esa sospecha una la termina resolviendo haciendo los cálculos que yo les he mostrado. Entonces, ahora sí, devolviéndome a la clase. Bueno, aquí yo el dibujo se lo puse bien bonito. De hecho, yo grafiqué esta asíntota. Pues, ¿cómo se grafica esta línea? Por aquello que alguien tenga la duda. Muy sencillo. Si usted quiere graficar esa línea, entonces van a poner el resultado de la asíntota, que nos dio menos 3x menos 8. Me faltó poner la x a la par del 3. Entonces vea que si usted grafica esa línea en color azul es la asíntota. Claro, ya después uno lo que hace es, yo siempre la pongo aquí, sabe que uno puede cambiarle aquí, ponerle línea punteada, pero ya es un asunto de estética, ¿verdad? Yo lo pongo aquí punteada para que se vea mejor la gráfica, pero en efecto, si usted grafica la respuesta que le dio, pues básicamente es la asíntota oblicua, que es el mismo dibujo que está aquí. Entonces uno puede darse cuenta ya para cerrar con este ejemplo. Bueno, cerrar este ejercicio porque tengo otro ejemplo más. Esta es la asíntota oblicua cuyo criterio es y igual menos 3x menos 8. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es una función lineal donde la pendiente es menos 3 y el intercepto es menos 8. Que por cierto, luego lo vamos a ver, pero cuando la pendiente es negativa, la recta es decreciente. De hecho, cuando la pendiente es positiva, la recta crece.
Cuando vale cero es constante y cuando es negativo es decreciente. Entonces tiene sentido que esta recta, la pendiente es negativa. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero es una cuestión muy fácil de identificar. Bueno, nadie me hizo alguna duda, observación en este ejemplo. Igual voy a hacer otro ejemplo más, pero siempre es importante, ojalá, entenderlo lo antes posible para no tener problemas luego a la hora de estudiar. Bueno, eh, quiero terminar este tema con este ejercicio. Bueno, este ejercicio en realidad yo lo inventé o lo estructuré, ¿no? Formalmente no en el examen, porque en el examen solo se evalúa asíntotas, generalmente solo se evalúa asíntotas oblicuas. ¿Y por qué oblicuas? Porque es la que genera más, la que es más laboriosa. No digo difícil, sino que hay que hacer un poquito más de cosas. Pero esta pregunta yo la pensé en la siguiente, porque cuando usted lee la pregunta, dice determine las ecuaciones. Cuando digo las ecuaciones de las rectas asíntotas, es dígame todas. Tiene que decirme si hay horizontales, tiene que decirme si hay verticales y eventualmente si hay oblicuos. O sea, es una pregunta donde se le vamos a pedir, digamos, todos los tipos de asíntotas. Ok, bueno, ahí pues sí, pero es que yo no tuve una clase, yo no tuve una clase de, de ayer. Bueno, si alguien no tuvo una clase de ayer, nada más voy a hacer un pequeño comentario. Y es que en la clase de ayer yo hice un par de observaciones importantes. Nada más voy a recordar qué fue lo que expliqué en la clase de ayer. Muy rápido, no voy a hacer muy profundo. La clase de ayer expliqué que si yo quiero calcular una asíntota horizontal, básicamente lo que tiene que hacer es, primero, el polinomio ver de mayor grado. Entonces, supongamos que el mayor grado en el numerador es n y supongamos que el mayor grado en el denominador es n. O sea, lo que estoy diciendo es que el grado del numerador es n y el grado del denominador es m. Entonces resulta que pasa lo siguiente. Si el grado del numerador es más pequeño que el denominador, la asíntota que hay es cero. Entonces la asíntota, entonces sí hay asíntota y en este caso es igual a cero. Si el grado del numerador es más grande que el denominador, simplemente no hay asíntota horizontal. Y si el grado del numerador es igual al denominador, entonces usted tiene que tomar lo que se llama los números que acompañan. Entonces, vea que AN es un número que acompaña al término principal de arriba y BM es el número que acompaña al término principal de arriba. Entonces, cuando son del mismo grado, usted toma el número AN y lo divide entre el número BM. Ese número viene siendo el valor de la asíntota horizontal. Eso es en el caso de horizontal. Si fuera vertical, les voy a recordar que decía un resultado visto en clase. Si fuera, vamos a ver vertical, el resultado es este. Este es el resultado que me permite calcular la asíntota de tipo vertical. Voy a poner un poquito más abajo, nada para que la página no me quede tan feo ¿cómo se llama? Con el tamaño, con el espacio. Ahí bájala ahí se ve mejor. Aparece un poquito mejor. En el caso de la asíntota vertical, para encontrar esos valores o esa asíntota, el primer paso era encontrar las restricciones. Entonces, siempre las asíntotas verticales salen de las restricciones. Entonces, van a calcular las restricciones. Entonces, para cada restricción, recuerde que yo ayer le llamé X rabo chancho. X rabo chancho simplemente es un número de una restricción. Ustedes lo que hacen es, agarran cada restricción y lo van a sustituir en el numerador. Recuerde que ustedes sustituyen solamente en el numerador. ¿Ok? Entonces lo sustituyen en el numerador y en este caso, usted hace,
Si al evaluar la restricción en P y el resultado le da 0, si el resultado en este caso le da 0, entonces te dice que no hay asíntota vertical. Pero si usted agarra una restricción y lo evalúa en P y el resultado es distinto de 0, entonces en este caso sí hay asíntota vertical. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay asíntota vertical? Lo que pasa es que la gráfica es un punto abierto. Eso lo expliqué en la clase de ayer. No lo voy a repetir porque sería volver a meter en otro rollo teórico. Pero en el caso que si haya asíntota vertical, entonces usted agarra el valor que le dio la restricción, entonces pone x igual a, bueno, pone aquí x igual a, donde a es el número o es la restricción, es el valor de la restricción. ¿Ok? Entonces, en realidad, eso sería lo que tienen que recordar. Entonces, nada más hago un pequeño recordatorio para que no estén ahí como batallando, bateando, ¿qué está haciendo el profe? Bueno, eh, necesito que recordaran esto, porque si no, entonces puede que no me recordaran bien qué era lo que yo quería hacer acá. ¿Okay? Bueno, entonces, hagamos este ejemplo para terminar ya ahora sí el tema completo de asíntotas. Muy bien. Voy a meter aquí un compañero que está en sala espera. Bueno, aquí nada más voy a anotar que este es el criterio, eso es lo que me interesa de momento, ese es el criterio. Entonces, el ejemplo es muy sencillo, pero sí me gusta hacerlo para que tenga ahí como un ejercicio completo, por decirlo así. Vamos a analizar si tiene asíntotas horizontales. Voy a empezar con esa porque esa me determina si tiene oblicuas. Ok, asíntotas horizontales. Uno se da cuenta de lo que pasa, como el grado del numerador. Recuerden que el grado del numerador es 3. Aquí claramente observo que el grado es 3. Como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, que es 2, ¿qué dice el resultado que les mencioné hace poco? Dice que si el de arriba es mayor que el de abajo, no hay asíntotas horizontales. Como no hay horizontales, entonces uno tiene la ligera sospecha de que sí habrían oblicuas. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Veamos, de hecho voy a hacerlo una vez, sin miedo, hagámoslo una vez. Voy a analizar si tiene asíntotas oblicuas, aprovechando que acabamos de verlo. Ok, resulta ser que en este caso sí hay asíntota oblicua, porque uno se da cuenta que primero no hay, primero que todo, no hay asíntota horizontal, eso es importante, no hay asíntota horizontal. Y segundo, el grado del numerador es uno más que el grado del denominador. Esas son las dos condiciones para que uno se asegure que sí hay asíntota oblicua. Es básicamente para no perder tiempo, porque si esas condiciones no se dan, hacer la división está perdiendo tiempo. Entonces, es uno más que el grado del denominador. Como eso sí se da, entonces sin miedo, hagamos la división. Para yo hacer la división, P entre Q, pues van a hacer lo siguiente. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque la P de X es X a la 2, perdón, X a la 3 más 4. Aquí hay que tener cuidado de que como aquí hacen falta términos de grado 2 y de grado 0, entonces cuando ustedes montan la división, de hecho estoy viendo que aquí no puede que no me quepa. Ok, voy a hacer lo siguiente, chicos. Nada más voy a hacer un complete aquí, pero digamos, aquí lo que yo quería decirles en el caso de la P, como es el dividendo, recuerden que el dividendo si es necesario que completar, entonces voy a completarle aquí el de grado 2, voy a completarle aquí el de grado 1 y el de 4. En el caso del divisor no es necesario, el divisor puede quedar exactamente igual, solo que queda ordenado de mayor a menor. Entonces x a la 2
más x menos uno. Bueno, por un asunto de espacio, la división mejor lo hago abajo, porque no sé qué tan, bueno, tampoco queda largo, pero mejor prefiero ser más cuidadoso, ser prevenido. Voy a poner aquí el p, x al cubo, x a la 0x a la 2, 0x más 4. Lo voy a dividir con este divisor, 2x a la 2 más x menos 1. Entonces recuerden cómo arranca la poesía, básicamente para arrancar la división. Recuerden, uno siempre toma el primer término de acá, que es x al cubo, y siempre lo vas a dividir con el término principal de acá, que tiene que ser de mayor grado. Entonces, agarran el x al cubo, lo dividen entre 2x a la 2. ¿Qué pasa con x a la 2 y x al cubo? Se cancela 2 de aquí con 2 de aquí, entonces le queda 1 de grado x arriba. Profe, abajo me quedó un 2. Si arriba tengo un 1 y abajo un 2, esto puedo ponerlo como un medio. Esto puedo poner un medio por x. Ese un medio por x lo colocan aquí. Un medio por x. ¿Qué hacemos con este un medio que está acá? Va a tener que multiplicar a este de acá, a este de acá y a este de acá. Tiene que multiplicar a todos los términos del divisor. Entonces, la siguiente línea que coloque aquí es agarrar este por 3. ¿Cuánto da un medio por 2? Da 1. X por x a la 2 me da x al cubo. ¿Cuánto da un medio de x por x? Da un medio de x a la 2. Vea que lo estoy colocando debajo del grado 2. Se pone en el orden. Entonces recuerden, un medio de x multiplicado por x me da esto. ¿Cuánto da un medio de x multiplicado por menos 1? Me da un medio de x negativo. Entonces ya tengo esa línea. Cuando ya tengo esa línea, quiero hacer una recta. ¿Pero qué significa hacer una recta? Una recta significa que a esa última línea yo le voy a cambiar el signo. Entonces, si aquí es positivo, póngale negativo. Si aquí es positivo, lo dejamos negativo. Y si aquí es negativo, lo colocamos positivo. Recuerde que la primera columna se cancela. ¿Ok? X a la 3 menos x a la 3, en este caso, se cancela. ¿Ok? 0x a la 2 menos un medio x a la 2, aquí me da menos un medio de x a la 2. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, vamos bien. Y 0x más un medio de x da un medio de x aquí. Okay, de hecho, me parece que la pantalla se está poniendo lenta. Voy a dar un tiempito ahí, pero me parece que se está ralentizando la pantalla. ¿Me escuchan ahí, jóvenes? ¿O no me escuchan? Que estamos de vuelta, jóvenes, disculpe, pero parece que el sistema de Zoom me sacó por un momento. Ok, entonces ya presentía que iba a pasar porque la pantalla se puso ahí. eh, ok. Nada más déjenme hacer una prueba aquí, a ver si estamos. Ok, nada más quiero verificar aquí. Eh, Vamos a ver. ¿Me escuchan bien? Solo quiero verificar si me escuchan bien aquí.
Ya compartí pantalla, pero nada más quiero verificar. Yo quiero verificar si... Ok, creo que no se le escucha. ¿Ahora sí me escuchan? A ver, vamos a hacer la prueba. Ok. ¿Me escuchan ahora bien? Vamos a ver, chicos. Va teniendo un problema técnico aquí. Ya se escucha, ok, listo, listo. Sí, es que el sistema Zoom me estaba sacando la compu, entonces me estaba sacando, entrando, sacando otra vez. Pero quiero revisar por qué pasó después de la conexión de señal, pero bueno, de momento parece que sí me escucha. Ok, ya se escucha, ok, perfecto, listo. Disculpe ahí la situación, ¿verdad? Problemas técnicos. Ok, entonces voy a renovar la clase. Bueno, de hecho, la clase está grabándose, pero nada más quería hacer la observación. Ok, entonces, listo, jóvenes, a ver así reanudamos. Le voy a explicar en qué quedamos. Lo que habíamos quedado es que cuando yo tengo esta segunda línea, yo le cambié el signo. Entonces, la primera fila, perdón, la primera columna da cero. Si usted suma 0x a la 2 menos un medio x a la 2, pues simplemente sumarle algo a cero queda igual menos un medio x a la 2. Y 0x más un medio queda igual un medio. Ahora, para seguir el ejercicio, bajamos el 4 que está acá. Entonces, pregunta, grado 2 puede dividir al grado 2. Claro que sí se puede. Si están del mismo grado, todavía se puede dividir. Entonces, voy a tomar el primer término de ese último polinomio, que en este caso sería menos un medio x a la 2, y lo vamos a dividir entre el término principal del divisor, que en este caso sería 2x a la 2. Voy a ahorrar aquí algunas cositas para no saturar mucho la información. Ok, x a la 2 se cancela con x a la 2 y cuando ustedes ponen en la calculadora menos un medio dividido entre 2, si ustedes colocan eso en la cálculo le va a dar un cuarto negativo. Este un cuarto negativo lo colocan aquí. ¿Ok? Ahí ponemos un cuarto negativo. Ok, ¿y ahora qué hacemos? Ahora para terminar este ejercicio, bueno, esta parte, agarramos el menos un cuarto y lo multiplico al menos uno, lo multiplico a la x y lo multiplico al 2x a la 2. Entonces, 2x a la 2 multiplicado por menos un cuarto, cuando usted multiplica eso en la cálculo, eso le va a dar menos un medio x a la 2. Cuando usted multiplica menos un cuarto por x, esto le da menos un cuarto de x. Y cuando usted multiplica menos un cuarto por menos uno, esto da un cuarto positivo. ¿Ok? Luego ponemos aquí una línea. Entonces le cambiamos el signo. Vamos a cambiar el signo a esto de acá. ¿Cómo se cambia el signo? Si aquí es menos, se pone más. Si aquí es menos,
también se pone más. Y si aquí es más, se pone menos. La primera columna da 0. Ahora, ¿cuánto da 1/2 más 1/4? Ok, por aquí yo tengo la respuesta, pero 1/2 más 1/4, en este caso me da 3/4 de x. Y 4 le quito 1/4, en la cálculo me da 15/4. Ahora, aquí se acabó la división. ¿Por qué se acaba la división? Porque el grado que quedó es menor que el grado de arriba. Por lo tanto, lo que a mí me interesa es esta cosa. Esta cosa es el cociente. Como esta cosa es el cociente, entonces, conclusión, en este caso, la asíntota oblicua sería y igual a 1/2 de x menos 1/4. Ok. Ahora sí, vamos a ver. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Por cierto, si tienen alguna duda, nada más me levantan la mano porque como a veces hay problemas de audio, nada más me levantan la mano, entonces ahí verifico si lo escucho. Levantar la mano significa, en el Zoom hay una forma de levantar la mano, ¿verdad? Que siempre lo hacen así. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta con este cálculo de la asíntota oblicua? ¿No? Ok. Y para terminar esta parte, eh, necesito calcular la asíntota verticales. Entonces, vamos a ver cómo calculamos las asíntotas verticales. En el, en el caso de las asíntotas verticales, básicamente yo necesito calcular las restricciones. Ok. Aquí hay dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? La primera opción, que para mí es la más fácil, es váyase al el enunciado original. Ok. Cuando usted revisa el enunciado original, ven este -1 que está acá y ven este 1/2 que está acá. Bueno, cuando yo les digo a ustedes que el dominio es R quitándole estos números, es decir, ya me están cantando de que esto son las restricciones. Entonces, en realidad, ya me lo están dando. Ya me están diciendo que las restricciones son -1 y 1/2. Ahora, supongamos que no me lo dan. Ok. Si a mí no me dan las restricciones, ustedes ya deberían ver cómo se hace. Lo que hacemos es, voy a tomar el denominador, que en este caso es Q. Este es el denominador, 2x al lado. Entonces, en este caso lo que hacemos es agarrar el denominador, lo igualamos a 0. ¿Quién sería el denominador? Sería 2x a la 2, vamos a ver, más x menos 1 lo igualo a 0. Y entonces, como eso es una cuadrática, la cuadrática le da dos soluciones. Una solución es -1 y la otra solución es 1/2. Entonces, si a mí me lo están dando, no se pongan a calcularlo, pero mejor lo expliqué por si alguien tiene alguna duda, pero y si no me lo dan, bueno, si no se lo dan, ya sabrían ustedes que entonces, en este caso, las restricciones menos 1/2 y 1/2 salen del denominador. Una vez que ya tenga las restricciones, que son estos de acá, vamos a calcular dos cositas básicas. Vamos a calcular eh, el polinomio P evaluado en la primera restricción y el polinomio P evaluado en la segunda restricción. Profe, ¿quién es P? P es el numerador. En este caso, el numerador era x a la 3 más 4. Entonces, usted calcula aquí -1 a la 3 más 4. Calcula aquí 1/2 elevado a la 3 más 4. Y a usted lo que le interesa es si el número es igual o distinto de 0. Aquí me da 3 y aquí me da
31/8. Ok. Como ambos resultados son distintos de cero, quiere decir que ambos son asíntotas oblicuos. Porque el resultado evaluado en números distintos de cero. Respuesta final. Las asíntotas verticales son la primera restricción en -1 y luego la segunda restricción, x igual a 1/2. Y con eso se acaba el ejercicio. Ok, entonces, ahí estoy mostrando cómo calcular las asíntotas verticales. Básicamente, tomamos la restricción, evaluamos en el numerador, si el resultado que nos da es distinto de cero, si hay, en caso de que fuera igual a cero, entonces no hay asíntotas verticales. Y finalmente, aunque en el examen no le voy a pedir que hagan una gráfica, a mí siempre me gusta como hacer la comparación, ¿verdad? De que en efecto, por ejemplo, esta línea punteada pasa en 1/2, esta línea punteada pasa en -1. Quiere decir que en efecto las asíntotas son 1/2 por un lado, y aquí sería x igual -1. Y por otro lado, esta curva que está en color rojo fue justamente la respuesta de la oblicua, que es 1/2 de x menos 1/4 de x. ¿Ok? Y con eso se termina la parte de las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas.